Piensa que te transportan al año 600 después de Cristo, a la selva maya. ¿Crees que sobrevivirías un solo día con su agricultura, creencias y jerarquía social? Descubrirás la verdad en este vídeo. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pero espera, ¿te imaginas la vida maya como un paraíso tropical sin preocupaciones? Piensa otra vez. Esa imagen idílica que muchos tenemos, de una civilización tranquila y armoniosa, es solo una parte de la historia, un mito que debemos desmontar. La realidad era mucho más compleja, y a veces, bastante brutal. La verdad es que la vida diaria para un maya común era una lucha constante por la supervivencia. Hablamos de agricultura extenuante, bajo el sol implacable, con herramientas rudimentarias. Enfermedades, hambrunas, y la constante amenaza de conflictos entre ciudades-estado. No era un paseo por el parque, ¿verdad? El lujo y la grandeza que vemos en las ruinas mayas, en sus templos y palacios, no representaba la realidad de la mayoría de la población. Esa opulencia era disfrutada por una élite, mientras la gran masa vivía con lo mínimo, trabajando incansablemente para mantener a la sociedad. No era una sociedad igualitaria, ni mucho menos. Imagina esto, te encuentras de repente en medio de la selva, un calor sofocante te envuelve. La humedad es abrumadora, la vegetación exuberante te impide ver más allá de unos pocos metros. Oyes sonidos extraños, el chirrido de insectos desconocidos, el graznido de aves de plumaje vibrante. El olor a tierra húmeda y podrida se mezcla con el aroma dulce y penetrante de flores tropicales. No hay caminos, solo una maraña impenetrable de lianas y árboles gigantescos. De pronto, un movimiento en la espesura te hace saltar. ¿Qué es eso? Quizás esperabas encontrar aldeas tranquilas y gente sonriente, ¿verdad? Pero la realidad es mucho más salvaje. La selva es un lugar hostil, lleno de peligros ocultos. Animales feroces, enfermedades desconocidas, la misma naturaleza te acecha a cada paso. Tu primera impresión es de desconcierto, una mezcla de asombro y miedo. La selva maya no es un jardín, es un desafío constante a tu supervivencia. No hay señales de civilización a la vista, solo la inmensidad verde y opresiva de la jungla. Te das cuenta de que estás completamente solo, perdido en un mundo desconocido. El peso de la soledad te golpea con fuerza. La imagen idílica de paraíso tropical se desvanece rápidamente, reemplazada por una dura realidad. La supervivencia depende de tu capacidad de adaptación y de tu fuerza de voluntad. Necesitas encontrar agua potable, comida, y un refugio seguro antes de que la noche caiga. El sol comienza a descender, pintando el cielo con tonos anaranjados y rojizos, pero la oscuridad que se avecina trae consigo una nueva oleada de incertidumbre. Dos de animales desconocidos. De repente, sientes el peso del calor, un calor húmedo y sofocante que te envuelve como una manta pesada. El sudor te empapa al instante, y la ropa se pega a tu piel. No es solo el calor, es la humedad, una humedad constante que te hace sentir pegajoso y agotado, incluso antes de empezar a moverte. Te das cuenta de que respirar es un esfuerzo, el aire denso y caliente te llena los pulmones, pero no te sacia. La selva maya no perdona. Esa combinación brutal de calor y humedad crea un caldo de cultivo perfecto para enfermedades. Mosquitos, zancudos, y otros insectos te rodean, picándote sin cesar. Cada picadura es una amenaza, un posible vector de enfermedades tropicales que podrían dejarte incapacitado en cuestión de horas. Piensa en la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, enfermedades que hoy en día tienen tratamiento. Pero en la época maya, eran sentencias de muerte para muchos. Y no solo eso, la falta de higiene y el contacto constante con la tierra húmeda y la vegetación incrementan el riesgo de infecciones bacterianas y parasitarias. Heridas que parecen menores pueden infectarse rápidamente, convirtiéndose en problemas graves. Tu cuerpo, acostumbrado a un clima diferente, está completamente desprotegido ante la agresividad de este entorno. Es una lucha constante por la supervivencia, una batalla contra el clima y las enfermedades que acechan en cada rincón de la selva. Y de repente, el calor sofocante se convierte en un trabajo agotador. Te encuentras en medio de una milpa, bajo el sol implacable, con una herramienta de piedra en la mano. El maíz, el frijol, la calabaza. Tu sustento depende de tu esfuerzo. El suelo, duro y seco, te resiste a cada palada. El sudor te ciega, la sed te quema la garganta. No hay descanso,
solo la promesa de una cosecha escasa que apenas te alimentará a ti y a tu familia. Horas de trabajo bajo el sol abrasador, días interminables de siembra y cosecha. La tierra te da poco, y lo que te da, a menudo lo comparten plagas y enfermedades. No es una vida de abundancia, sino de supervivencia. Cada grano de maíz, cada frijol, es un triunfo sobre la adversidad, una lucha constante contra la naturaleza y sus caprichos. Imagínate, la mínima variación en el clima puede significar la diferencia entre la vida y la hambruna. Piensa en la incertidumbre constante. No hay supermercados, ni reservas de alimentos. Tu supervivencia depende completamente de la cosecha. Una mala temporada puede significar hambre, enfermedad, incluso la muerte. Y todo este trabajo extenuante, bajo un sol implacable, solo te garantiza una vida sencilla, lejos del lujo y la comodidad que conoces. Es una vida dura, pero es la vida que la mayoría de los mayas conocían. Y después de horas bajo el sol, la recompensa, una sencilla tortilla de maíz, quizás con un poco de chile. Olvídate de la variedad. Día tras día, la misma comida básica te sostendrá. No hay supermercados, ni frigoríficos, ni siquiera un mercado diverso. Tu dieta se limita a lo que la tierra te ofrece, y eso, mi amigo, es bastante limitado en cuanto a nutrientes. Piensa en las vitaminas, en los minerales. ¿Dónde están? Tu cuerpo se verá afectado por esta falta de diversidad alimenticia. La deficiencia de nutrientes será una constante, y enfermedades relacionadas con la mala alimentación serán algo común. No esperes una dieta balanceada, ni siquiera remotamente cercana a lo que conoces. La supervivencia es la meta principal, no el placer gastronómico. ¿Frutas y verduras? Sí, algunas, pero nada comparable a la variedad que tienes hoy en día. La proteína animal será escasa, reservada para ocasiones especiales o para los más privilegiados. Imagina tu cuerpo luchando diariamente contra la falta de energía, la debilidad, y la constante amenaza de enfermedades por la carencia de nutrientes esenciales. No es una vida fácil, ¿verdad? Y hablando de supervivencia, imagínate esto, tienes sed. Mucha sed. Pero el agua potable, es un lujo. Las fuentes cercanas a tu aldea podrían estar contaminadas con parásitos o bacterias, un riesgo constante para tu salud. Cada sorbo es una apuesta. Un agua turbia, quizás con un sabor sospechoso, es lo que te espera la mayoría de las veces. A veces, tienes que caminar horas bajo el sol abrasador para encontrar un poco de agua que, aunque no sea ideal, es mejor que nada. La escasez de agua limpia era un problema recurrente. Las sequías podían durar meses, dejando a tu comunidad al borde del colapso. Imagínate la desesperación de buscar agua día tras día, sin garantía de encontrarla. Y cuando la encontrabas, el riesgo de enfermar era inminente. Diarreas, vómitos, fiebres, eran enfermedades comunes causadas por el agua contaminada, y muchas veces, mortales. Piensa en ello, cada trago de agua representaba una lucha contra la enfermedad, una batalla diaria por la supervivencia. No era simplemente saciar la sed, era una lucha por la vida misma. La falta de higiene, la contaminación del agua y la escasez constante creaban un círculo vicioso de enfermedades que diezmaban a la población. No es una vida fácil, ¿verdad? Y si pensabas que el agua era un problema, espera a ver dónde dormirás. Olvídate de camas acolchadas y habitaciones con aire acondicionado. Tu casa, si se le puede llamar así, será una humilde cabaña de paja y barro, con un techo de hojas de palma que apenas te protegerá de la lluvia y el sol. Las paredes, delgadas y con grietas, dejarán pasar el viento y los insectos. La humedad será constante, el suelo de tierra batida, y el espacio, pequeño y compartido con tu familia y quizás, algún animalito inesperado. No habrá privacidad, ni siquiera una puerta para cerrar. La luz del sol, o la falta de ella, dependerá de la posición del astro rey y de la resistencia de tu rudimentario techo. El calor será sofocante durante el día y la temperatura bajará considerablemente en la noche. Olvídate de la comodidad, la simple supervivencia será tu prioridad. Tendrás que acostumbrarte a los ruidos nocturnos de la selva y a la sensación de inseguridad que conlleva vivir con tan poca protección. Y lo peor de todo, no tendrás nada más que las pocas pertenencias que puedas guardar en unos pocos recipientes de barro o cestas tejidas. Imagina la falta de espacio, el calor, la humedad, los insectos.
Todo ello contribuyendo a una experiencia lejos de cualquier idea moderna de confort o comodidad. Tu hogar no será un lugar de descanso, sino un simple refugio contra los elementos. Un lugar para dormir y poco más. Y hablando de tu humilde morada, olvídate de la higiene a la que estás acostumbrado. El agua potable era un lujo, y lavarte con regularidad, una fantasía. Imagina el sudor acumulado después de un día de trabajo bajo el sol implacable. Las enfermedades eran un enemigo constante, acechando en cada rincón de tu vida. Piensa en la posibilidad de una simple herida infectándose rápidamente, sin acceso a antibióticos o siquiera a una limpieza adecuada. Los parásitos intestinales eran una realidad cotidiana. La comida, a menudo contaminada, contribuía a la propagación de enfermedades como la disentería y la amebiasis. No existían los sistemas de alcantarillado, y los desechos se acumulaban cerca de las viviendas, creando un caldo de cultivo para bacterias y virus. Tu estómago, te aseguro, estaría constantemente sufriendo. Las enfermedades oculares también eran comunes, causadas por la falta de higiene y la exposición al sol. Imagina la irritación constante, la dificultad para ver con claridad, el dolor. Y si te enfermabas gravemente, la atención médica era rudimentaria, basada en prácticas tradicionales que, aunque a veces eficaces, no siempre podían combatir las infecciones más agresivas. La supervivencia dependía, en gran medida, de tu resistencia. Y si te enfermas, prepárate para una medicina muy diferente a la que conoces. Olvídate de antibióticos y hospitales. Los mayas confiaban en sus chamanes, hombres y mujeres considerados intermediarios entre el mundo espiritual y el físico. Ellos diagnosticaban las enfermedades, no con análisis de sangre, sino observando síntomas, sueños, o incluso interpretando el vuelo de los pájaros. Para curarte, te recetaban infusiones de plantas, sangrías, o rituales para ahuyentar los malos espíritus, considerados la causa principal de la enfermedad. Imagina, una fuerte fiebre te postra en tu cama de hojas de palma. El chamán llega, te examina, y diagnostica un desequilibrio espiritual. Quizás te hace una sangría, creyendo que así se eliminan los malos humores. O tal vez te prepara una poción con plantas que, aunque algunas tenían propiedades medicinales, otras podían ser simplemente placebo o incluso tóxicas. La efectividad de su tratamiento dependía más de la fe y la creencia que de la ciencia médica que tú conoces. La cirugía, si es que existía, era rudimentaria y arriesgada. No había anestesia, y las infecciones eran una amenaza constante. Las fracturas se inmovilizaban con vendajes, pero la posibilidad de una sepsis era altísima. En resumen, la medicina maya, aunque rica en conocimiento botánico y espiritual, tenía limitaciones que, en muchos casos, hacían que una simple enfermedad pudiera convertirse en una sentencia de muerte. Para ti, acostumbrado a la medicina moderna, la supervivencia sería un desafío diario. Y hablando de cuidados, ¿qué tal tu ropa? Olvídate de la variedad de tejidos y diseños que tienes hoy. En la época clásica maya, la ropa era sencilla, principalmente hecha de algodón o fibras vegetales. Imagina tú, tejidos toscos, sin mucha elaboración, nada que se parezca a las telas suaves y coloridas que conocemos ahora. Para ti, sería una experiencia completamente diferente, una vuelta a lo básico. Piensa en la protección que te ofrece tu ropa moderna contra el sol, el frío o la lluvia. Pues aquí, esa protección es mínima. Tus prendas serían ligeras, quizás una simple túnica o un taparrabo, dependiendo de tu estatus social. No hay abrigos gruesos ni impermeables, así que prepárate para sentir el calor del sol y el frío de la noche sin mucha defensa. La vida diaria sería una prueba de resistencia climática. Y si llueve, imagínate empapándote hasta los huesos en cuestión de minutos. No hay paraguas, ni chaquetas impermeables. Simplemente, te mojarías. La falta de protección textil se suma a las otras dificultades de la vida diaria. Sin duda, una experiencia que pondría a prueba tu capacidad de adaptación a un estilo de vida tan diferente al nuestro. Tu comodidad sería un lujo desconocido. Y hablando de incomodidades, imagínate lidiar con la fauna local. Olvídate de las mascotas amigables. En la selva maya, la vida silvestre era un peligro constante. Serpientes venenosas se deslizaban entre la maleza, listas para atacar si te descuidabas. Había que tener mucho cuidado al caminar, cada paso requería atención y concentración. Un mal paso podía ser fatal.
Los insectos eran otra amenaza. Mosquitos, zancudos, jejenes, una plaga constante que te dejaría con picaduras por todo el cuerpo. Y no hablamos solo de molestias, algunas picaduras podían transmitir enfermedades graves. Imagina la incomodidad de las picaduras, la picazón constante, y el riesgo de contraer algo peligroso. Tenías que protegerte como podías, con lo que tenías a mano. Y no solo eso, animales salvajes como jaguares, pumas y otros felinos acechaban en las sombras. Aunque no era un encuentro diario, la posibilidad de un encuentro fatal con un depredador era real. La seguridad que tienes hoy, con tu casa y tus protecciones, era un lujo desconocido para los mayas. Tu supervivencia dependía de tu astucia, tu conocimiento del entorno y, sobre todo, de tu suerte. Pero espera, que las serpientes son solo el comienzo. Imagina la humedad constante, el calor sofocante y los mosquitos, miles de mosquitos. Ellos no solo te harán la vida imposible con sus zumbidos, sino que serían portadores de enfermedades terribles. Hablamos de malaria, fiebre amarilla, enfermedades que podían acabar contigo en cuestión de días. Piensa en la falta de higiene, en el agua estancada, un caldo de cultivo perfecto para todo tipo de parásitos. No existían los antibióticos, ni siquiera una idea clara de cómo funcionaban estas enfermedades. Un simple corte, una picadura, podía infectarse rápidamente y convertirse en una amenaza mortal. Tu sistema inmunológico, acostumbrado a un entorno diferente, estaría luchando contra patógenos desconocidos y poderosos. No había hospitales, ni médicos como los conocemos hoy. La medicina maya existía, sí, pero era muy diferente a la nuestra. Así que, aunque la vida en la civilización maya era fascinante y compleja, también era increíblemente peligrosa. La constante amenaza de enfermedades infecciosas, la falta de medicamentos modernos y la precariedad de los recursos sanitarios harían que tu supervivencia diaria fuera una batalla constante. ¿Crees que podrías resistir un solo día, enfrentándote a estas adversidades? Piénsalo bien, porque la realidad era mucho más dura de lo que parece. Pero ni los mosquitos serían tu mayor problema. En la sociedad maya, la desigualdad era brutal. Tú, como la mayoría, serías un campesino, trabajando la tierra sin descanso bajo el sol implacable. Tu vida giraría en torno al cultivo del maíz, y tus posesiones serían pocas, una humilde choza de paja, herramientas rudimentarias, y la esperanza de una cosecha abundante. Olvida cualquier idea de ascenso social, tu destino estaba prácticamente sellado desde tu nacimiento. Mientras tú te esforzabas por sobrevivir, la élite maya vivía en un lujo inimaginable. Los nobles, con sus ropas de algodón fino y joyas de jade, residían en palacios imponentes, rodeados de sirvientes. Ellos controlaban la tierra, el comercio y el poder político. La brecha entre tú y ellos era un abismo insalvable, una realidad diaria que te recordaría tu posición inferior en la rígida jerarquía social. Piensa en la opresión constante, la falta de oportunidades y la escasa posibilidad de mejorar tu situación. Incluso una enfermedad leve podría significar tu ruina, ya que no tendrías acceso a la atención médica que sí recibían los privilegiados. La exclusión social era una realidad que te acompañaría a lo largo de tu vida, marcando cada aspecto de tu existencia. Tu destino estaba escrito, y era una lucha diaria por la supervivencia. Pero la vida en el campo no era solo trabajo duro. El sistema político maya era autoritario, con un gobernante, a menudo considerado un dios rey, que tenía el poder absoluto. Imagina, tú, trabajando la tierra, y de repente, un mensajero llega con una orden de la Lachwinik, el gobernante, demandando tributo en forma de maíz, cacao, o incluso tu trabajo. No había opción de negarse. La obediencia era esencial, y la desobediencia tenía consecuencias graves. Estos gobernantes, a menudo apoyados por una élite sacerdotal, mantenían el control a través del miedo y el poderío militar. Las guerras entre ciudades-estado eran comunes, luchando por recursos, territorio y prestigio. Piensa en esto, tu aldea podría ser atacada de repente por guerreros mayas de una ciudad rival, saqueando tus pertenencias y llevándote como prisionero de guerra. La vida bajo este régimen era incierta, y la paz, un lujo que no siempre se podía disfrutar. El poder de la Lachwinik no era ilimitado. Si bien su autoridad era inmensa, la resistencia y los conflictos internos eran parte de la realidad.
Las rebeliones, aunque a menudo reprimidas con violencia, mostraban que la sumisión no era total. Imagina las murmuraciones secretas, las conspiraciones en la sombra, el miedo constante a ser denunciado por un vecino. Incluso bajo el yugo del autoritarismo, la vida cotidiana estaba llena de tensiones y riesgos ocultos. Imagina la escena, tú, bajo el sol implacable de la selva, cargando enormes bloques de piedra. No hay descanso, solo el sudor y el agobio. Estas piedras, destinadas a las pirámides y templos, son el símbolo del poder de los gobernantes, pero también de tu esfuerzo forzado. El trabajo era extenuante, sin herramientas modernas, solo la fuerza bruta y una organización implacable. La construcción de estas maravillas arquitectónicas requería una mano de obra gigantesca. Miles de personas, movilizadas por el poder real, trabajaban sin descanso. Piensa en la precisión necesaria para tallar y colocar cada piedra, el esfuerzo colectivo para transportarlas a través de terrenos difíciles. No era un trabajo voluntario, sino una obligación impuesta. Imagínate el miedo constante al castigo por la mínima falta. La disciplina era férrea, la supervisión constante. Una vida dedicada al servicio del Estado, con escasas recompensas y un futuro incierto. La construcción de las ciudades mayas era un testimonio del poderío de la civilización, pero también del sacrificio humano detrás de cada piedra colocada. Pero el trabajo físico era solo una parte de tu vida. La religión maya lo impregnaba todo. Imagina las ceremonias, tú participando en rituales complejos, ofrendas de incienso perfumando el aire, el sonido de los tambores resonando en la plaza. El sacerdote, con sus intrincados atuendos, dirigiendo el ritual, invocando a los dioses. ¿Te imaginas la presión? La necesidad de complacer a los dioses para asegurar una buena cosecha, la lluvia, la salud, todo dependía de su favor. Y luego estaban los sacrificios. No solo ofrendas materiales, sino también humanos. Sé que suena brutal, pero era parte integral de su cosmovisión. Quizás tú, como un simple ciudadano, no estarías directamente involucrado en la ejecución, pero sí en las preparaciones, en las procesiones, en el ambiente de solemnidad y temor que envolvía estos eventos. Verías el sacrificio como algo necesario, un acto de devoción para mantener el equilibrio cósmico. El miedo a los dioses, a la sequía, a la enfermedad, era palpable. La religión no era una opción, sino una fuerza omnipresente que dictaba la vida y la muerte. Piensa en el peso de esa creencia, en la constante necesidad de apaciguar a las deidades. ¿Podrías vivir con esa presión constante? Con el conocimiento de que la supervivencia de tu comunidad dependía de la voluntad de los dioses y del cumplimiento de los rituales, algunos tan extremos como los sacrificios humanos. Pero la vida maya no era solo rituales. Imagina la tensión constante de las guerras. Tú, quizás un joven guerrero, te preparas para la batalla. Ves a tus compañeros, sus rostros pintados con ocre y jade, sus lanzas afiladas brillando al sol. El miedo se mezcla con la adrenalina, la emoción de la lucha, la necesidad de proteger tu comunidad. El sonido de los tambores de guerra retumba en tu pecho, un ritmo primitivo que te impulsa hacia adelante. La batalla es brutal. El choque de lanzas, el grito de los hombres, la sangre derramada. Tú luchas con ferocidad, protegiendo a tus aliados. La victoria es dulce, pero también amarga, sabiendo el coste de la guerra. Quizás captures a enemigo, un prisionero de guerra con ojos llenos de miedo y resignación. Su destino está sellado, su futuro incierto. Las capturas no eran solo para la gloria militar. Los prisioneros tenían un valor estratégico. Algunos eran sacrificados en rituales sangrientos, ofrendas a los dioses para asegurar la prosperidad. Otros eran utilizados como esclavos, forzados a trabajar en las construcciones monumentales o en las plantaciones de cacao. Imagina el terror en sus ojos, la incertidumbre de su futuro. Su vida, ahora en manos de sus captores. Pero la batalla termina, y la adrenalina cede paso a la rutina. Te despiertas con el sol, el canto de los pájaros y el olor a leña humeante. Tu día comienza con la misma monotonía de siempre: preparar las milpas, sembrar maíz, frijol, calabaza. El sol te quema la piel, el sudor empapa tu ropa, pero el trabajo no termina. Es un ciclo que se repite día tras día, año tras año, una vida que gira en torno a la agricultura y la subsistencia. Por la tarde, la tarea cambia.
Quizás te toca recolectar leña, o construir o reparar tu humilde casa de adobe. La vida te exige una fuerza física constante. No hay descanso para los débiles. Observas a los niños jugando cerca, imitando las acciones de los adultos, aprendiendo la misma rutina que tú sigues. Al caer la noche, la monotonía continúa. Preparas la comida, una sencilla cena a base de maíz y frijoles. Compartes la comida con tu familia, en un ambiente silencioso y familiar. No hay grandes lujos, ni celebraciones constantes. Tu vida es simple, repetitiva, pero es la vida que conoces, la vida que te rodea. Pero espera, ¿qué hay de la escritura? Imagina intentar descifrar esos glifos, esos símbolos complejos que parecen un jeroglífico extraterrestre. No es solo leer, es comprender un sistema de escritura que combina imágenes con sonidos, una mezcla de ideogramas y fonogramas. Para un maya, era una herramienta esencial, pero para ti, sería un desafío monumental. Un rompecabezas sin fin que te dejaría con dolor de cabeza. Piensa en la cantidad de glifos que tendrías que memorizar, cada uno con un significado diferente, a veces incluso varios significados dependiendo del contexto. No hay un alfabeto simple, sino una compleja red de símbolos que se combinan para formar palabras y frases. Y olvídate de la lectura lineal. La disposición de los glifos en la piedra o el códice te indicaría la lectura correcta, algo que no es intuitivo ni fácil de aprender. No solo tendrías que aprender a leer, sino también a escribir. Imagina la precisión que se requiere para replicar esos símbolos con la misma exactitud que un escriba maya. Un pequeño error podría cambiar completamente el significado de un texto, alterando historias, fechas importantes, o incluso profecías. La presión sería enorme, ¿verdad? Pero imagínate esto, tú vives bajo la constante presión del tiempo, no como lo entendemos ahora, con relojes y agendas, sino con un calendario que marca ciclos cósmicos, que predice eventos celestiales y dicta el ritmo de la vida misma. El calendario maya no era una simple herramienta para organizar el día a día. Era una forma de entender el universo, un mapa del tiempo que influía en cada decisión, desde la siembra hasta las guerras. Hablamos de ciclos que se superponen, de fechas sagradas que marcaban momentos cruciales, de la constante anticipación a eventos cósmicos que se creía determinaban el destino. No era solo cuestión de saber qué día era entender tu lugar en un inmenso ciclo temporal, donde cada instante contaba, donde el futuro estaba escrito, o al menos, se podía predecir con una precisión asombrosa para su época. Piensa en la presión, cada decisión, cada acción, estaba influenciada por este conocimiento del tiempo cíclico. ¿Sembrar ahora o esperar? ¿Ir a la guerra o negociar la paz? Todo estaba conectado a los ciclos, a la posición de los astros, a la interpretación de los sacerdotes. Esta presión, esta constante conciencia del tiempo y su influencia, era parte integral de la vida maya. Imagina vivir en un mundo donde el cielo es tu calendario. Los mayas eran maestros de la astronomía, observadores incansables del cosmos. Para ellos, el movimiento de los astros no era un simple espectáculo, sino una guía, un reloj cósmico que dictaba el ritmo de la vida, la agricultura, las guerras y las ceremonias. Tú, en su lugar, dependerías de su precisión para saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo prepararte para los cambios estacionales. Ellos no solo observaban, sino que predecían. Con una precisión asombrosa, calculaban eclipses solares y lunares, el ciclo de Venus, y otros eventos celestiales. Estos conocimientos no eran fruto del azar, sino de siglos de paciente observación y registro, transmitidos de generación en generación. Piensa en la responsabilidad que eso supondría. La precisión de sus cálculos influía directamente en la supervivencia de la comunidad. Gracias a sus observaciones, los mayas desarrollaron un complejo sistema de calendarios, intrincados y precisos, que les permitían organizar su vida social y religiosa con una exactitud que sorprende aún hoy. Para ti, en ese contexto, el tiempo no sería una abstracción, sino una fuerza tangible, predecible y, a la vez, poderosa, marcando cada aspecto de tu existencia. No podrías ignorarla, formaría parte integral de tu vida. Pero, ¿qué pasaba con los números? Olvida los números arábigos que usas tú. Los mayas tenían un sistema vigesimal, basado en el 20. Imagina contar de 20 de enero de 2020. Una forma completamente diferente de entender las cantidades. Usaban puntos y barras para representar los números,
Un sistema sorprendentemente eficiente que les permitía realizar cálculos complejos, incluso sin la ayuda de calculadoras. Piensa en la precisión necesaria para construir sus imponentes pirámides y templos, todo basado en este sistema numérico. Este sistema no solo servía para contar. Los mayas desarrollaron un concepto del cero mucho antes que otras culturas, algo fundamental para la aritmética avanzada. Con el cero, podían representar números mayores y realizar operaciones complejas como la multiplicación y la división con una precisión asombrosa. Imagina la complejidad de sus calendarios, basados en ciclos astronómicos precisos, todo gracias a su sofisticado sistema matemático. Y no solo eso, su sistema numérico les permitía realizar cálculos astronómicos precisos. Ellos predijeron eclipses y otros eventos celestes con una exactitud sorprendente, algo que asombra a los científicos incluso hoy en día. Todo esto demuestra la sofisticación de su conocimiento matemático, una herramienta esencial para su comprensión del universo y para la construcción de su civilización. Sin su sistema numérico, su cultura no habría alcanzado el nivel de desarrollo que vemos en sus impresionantes ruinas. Pero espera, ¿qué hay de su arte? Olvida todo lo que crees saber sobre la estética. Para los mayas, el arte no era solo decoración, era una forma de comunicarse con los dioses, de expresar sus creencias y su visión del mundo. Observa sus esculturas, sus pinturas, sus intrincados jeroglíficos, cada detalle cuenta una historia. Fíjate en la precisión de sus tallas de piedra, la vivacidad de sus pinturas en los murales, el simbolismo profundo en cada figura. Los colores, las formas, las posiciones, todo estaba cuidadosamente pensado para transmitir un mensaje específico. ¿Te imaginas el tiempo y la dedicación que eso requería? Piensa en la complejidad de sus calendarios, representados a través de esculturas y códices. Eran expertos en la astronomía y la matemática, y reflejaban este conocimiento en sus obras de arte. No era solo belleza, era una profunda conexión con el cosmos, con el tiempo y con el orden del universo. ¿Te das cuenta de la magnitud de su legado? Pero, ¿te imaginas vivir en esas impresionantes ciudades? Piensa en las pirámides, altísimas y majestuosas, pero sin aire acondicionado, ni siquiera ventanas para una buena ventilación. El calor, la humedad, una sauna gigante de piedra. Y las casas, aunque algunas eran bastante grandes para la época, eran de piedra, sin aislamiento, sujetas a las inclemencias del tiempo. ¿Te imaginas las noches frías? Un poco incómodo, ¿no crees? Y el tema de la higiene. Olvídate de duchas diarias. El agua era un recurso precioso, y las letrinas, bueno, digamos que estaban lejos de ser lujosas. Además, piensa en la densidad de población en algunas ciudades mayas. Hablamos de miles de personas viviendo juntas, compartiendo espacios reducidos, con poco espacio personal y una vida social muy intensa. Y no olvidemos las enfermedades. Sin avances médicos, cualquier infección podía ser una sentencia de muerte. La falta de higiene, la cercanía con animales y la densidad de población creaban un caldo de cultivo perfecto para enfermedades. Y no solo eso, las construcciones, aunque imponentes, ofrecían poca protección contra los elementos. Lluvias torrenciales o fuertes vientos podían causar estragos en las viviendas. Imagina esto, el sol te golpea sin piedad, el sudor te empapa la ropa de algodón toscamente tejida. Necesitas agua, pero el pozo más cercano está a una caminata de 1 hora bajo el sol abrasador. Tu estómago gruñe, la última comida, una tortilla de maíz y un poco de frijol, fue hace horas. La caza ha sido escasa últimamente, y los animales salvajes se han vuelto más esquivos. La supervivencia diaria era una lucha constante. Cultivar el maíz, el pilar de tu dieta, requiere un esfuerzo monumental. Debes limpiar la tierra, sembrar las semillas, protegerlas de las plagas y las inclemencias del tiempo. Una mala cosecha significaba hambre, y el hambre era una amenaza constante. No había supermercados, ni refrigeradores, solo la tierra y tu propia fuerza para asegurar la supervivencia. ¿Te imaginas la presión constante? La obtención de otros recursos era igual de difícil. La madera para construir y para el fuego se obtenía con esfuerzo, los materiales para la ropa eran limitados. Y la obtención de sal, un elemento vital, implicaba largos viajes y trueques. Cada día era una lucha por obtener lo necesario para sobrevivir, una lucha contra la escasez y los elementos. Y si pensabas que la sed era lo peor, espera.
De repente, el cielo se oscurece. No es una simple nube, es un huracán, uno de esos que arrasan con todo a su paso. Te imaginas la fuerza del viento, arrancando techos de paja y convirtiendo tu humilde hogar en un montón de escombros. El miedo se te mete en los huesos, mientras te aferras a lo que puedes para no ser arrastrado por la furia de la naturaleza. La lluvia cae con una intensidad brutal, inundando todo a su alrededor. Pero los huracanes no son la única amenaza. A veces, el sol implacable se convierte en tu peor enemigo. Meses y meses de sequía. Los ríos se secan, las cosechas se marchitan, y el hambre acecha en cada esquina. Ves a tus vecinos luchando por sobrevivir, sus rostros demacrados reflejan la desesperación. La escasez de agua se convierte en una lucha diaria, una batalla por la supervivencia que te roba el aliento. La tierra, que antes te daba sustento, ahora te niega su generosidad. Tienes que caminar kilómetros bajo el sol abrasador en busca de un poco de agua, y aún así, no hay garantía de encontrarla. La desesperación te consume, y te preguntas si serás capaz de resistir. La naturaleza, caprichosa y poderosa, te recuerda tu fragilidad, tu total dependencia de su buen humor. Pero el huracán es solo una pequeña parte de la realidad maya, ¿sabes? Imagina la complejidad de su sociedad. No todos eran iguales. Había una jerarquía rígida, con el rey en la cima, rodeado de nobles y sacerdotes poderosos. Ellos controlaban la tierra, los recursos, y la vida misma de la mayoría. Tú, como campesino, estarías trabajando la tierra incansablemente, obligado a pagar tributos en forma de productos agrícolas y trabajo. Debajo de ellos, los artesanos, los comerciantes, y los guerreros, cada uno con su lugar específico en la sociedad. Tu vida estaría determinada por tu nacimiento, sin muchas posibilidades de ascender. La desigualdad era palpable, la brecha entre la élite y el pueblo era enorme. Piensa en la diferencia entre vivir en un palacio de piedra y en una humilde cabaña de palma. La religión jugaba un papel crucial en mantener este orden social. Los sacerdotes, intérpretes de la voluntad de los dioses, tenían un poder inmenso, reforzando la autoridad del rey y justificando las desigualdades. Tu obediencia y sumisión eran esenciales para mantener el equilibrio cósmico, o al menos eso te harían creer. La vida en la sociedad maya era una compleja red de poder, rituales, y una gran disparidad social. Imagina, por un momento, que te teletransportan al periodo clásico maya. De repente, ya no tienes tu teléfono, ni internet, ni la comodidad de tu cama. Tu día comienza con el sol, y termina con él. No hay supermercados, ni restaurantes de comida rápida. Tu alimentación depende de la agricultura, de la caza, y de lo que la naturaleza te provea. ¿Te imaginas la diferencia? Es un choque brutal con la vida que llevas ahora. Olvídate de las duchas diarias con agua caliente. El agua se obtiene de ríos o pozos, y la higiene es mucho más básica. El concepto de privacidad es diferente, probablemente compartirías una vivienda con varias personas de tu familia o clan. No hay hospitales ni medicamentos como los que conoces, la medicina era muy distinta, basada en plantas y rituales. ¿Cómo te sentirías sin acceso a la atención médica moderna? La comunicación sería un reto. No hay redes sociales, ni emails, ni llamadas telefónicas. La información se transmitía oralmente, o a través de códices, que eran muy pocos y valiosos. Imagina intentar coordinar algo tan simple como una reunión, la lentitud de la comunicación te impactaría. ¿Y el transporte? Olvídate de tu coche. Caminar, o usar algún tipo de transporte animal, sería tu única opción para largas distancias. Piensa en lo que has visto en películas, mayas sacrificando gente constantemente. La realidad era mucho más compleja. Si bien los sacrificios existían, no eran eventos diarios ni la norma. Eran actos rituales, a menudo relacionados con eventos astronómicos o para asegurar buenas cosechas, no una matanza indiscriminada como a veces se muestra. Otro mito, ¿vivían todos en la selva, en chozas miserables? No, amigo. Muchas ciudades mayas eran impresionantes centros urbanos, con complejos sistemas de irrigación, pirámides imponentes, y palacios elaborados. La vida urbana era sofisticada, con una jerarquía social bien definida y una organización compleja. ¿Y la tecnología, primitiva? Para nada. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica, un calendario preciso,
y un avanzado conocimiento de astronomía y matemáticas. Su sistema numérico era superior al romano, y su comprensión del cosmos era asombrosa. No eran bárbaros, sino una civilización altamente desarrollada. Entonces, ¿aguantarías 24 horas? Piensa en el calor sofocante, la humedad constante, el trabajo físico intenso en la agricultura o la construcción de imponentes pirámides. Imagina la dieta basada principalmente en maíz, frijoles y chiles, sin la variedad de alimentos a la que estás acostumbrado. Sin acceso a la medicina moderna, una simple infección podría ser fatal. Olvídate de tu smartphone, tu internet, tu cama cómoda. Dormirías en una sencilla hamaca, rodeado de los sonidos de la selva. La comunicación sería limitada, sin la inmediatez de las redes sociales. La vida social giraría en torno a la comunidad, con sus propias normas y jerarquías, muy diferentes a las que conoces. La higiene sería un desafío, con recursos limitados y diferentes costumbres. Las enfermedades serían una amenaza constante, y la atención médica, rudimentaria. ¿Podrías adaptarte a este ritmo de vida, a esta constante interacción con la naturaleza, a esta profunda conexión con la comunidad y a la ausencia de las comodidades modernas? Y ahora, vamos con tus preguntas más frecuentes. ¿Sacrificios humanos a diario? No, amigo. Aunque sí eran importantes en su cosmovisión, no era una práctica cotidiana. Se llevaban a cabo en momentos específicos, con rituales complejos y, a menudo, relacionados con eventos importantes como eclipses o cosechas. No pienses en escenas de terror constantes, la vida diaria era otra cosa. ¿Y la escritura? No era solo jeroglíficos misteriosos. Los mayas tenían un sistema de escritura muy avanzado que permitía registrar eventos históricos, mitos, y hasta observaciones astronómicas. Aunque descifrarla ha sido un trabajo titánico, nos ha dado una visión fascinante de su pensamiento y cultura. No eran solo imágenes, sino un lenguaje complejo. Finalmente, ¿todos vivían en ciudades gigantescas? No. Si bien existieron grandes centros urbanos, la mayoría de la población maya vivía en aldeas y pequeñas comunidades rurales, dedicadas a la agricultura. Las ciudades eran centros políticos y religiosos, pero la vida cotidiana se desarrollaba en entornos mucho más pequeños y dispersos. No todo era grandeza arquitectónica. Imagina esto, el sol te despierta antes del amanecer. Tu choza, hecha de madera y paja, todavía conserva el fresco de la noche. Te levantas, te vistes con tu simple huipil y te diriges a la milpa. El trabajo en el campo es duro, pero esencial. Cultivas maíz, frijoles y calabazas, la base de tu alimentación. El calor del día es intenso, el sudor empapa tu piel, pero la satisfacción de ver crecer tus cultivos te llena de orgullo. Después del trabajo en la milpa, regresas a tu casa. Tu familia te espera. Compartes la comida, sencilla pero nutritiva, tortillas de maíz, frijoles y quizás algo de calabaza. Luego, dedicas tiempo a las tareas domésticas, a la recolección de agua o a la reparación de herramientas. La tarde se dedica a tejer o a la elaboración de cerámica, dependiendo de tus habilidades. Al caer la tarde, el ambiente se relaja. Te reúnes con tus vecinos, quizás compartes historias o participas en alguna actividad comunitaria. La noche llega pronto, y con ella, el descanso. El canto de los grillos y el susurro del viento te acompañan mientras te duermes, soñando con la cosecha y con el futuro de tu comunidad. Así es un día en la vida de un maya común, una vida llena de trabajo duro, pero también de satisfacción y comunidad. Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te parece si dejamos un comentario con tus propias reflexiones sobre la vida maya?